¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy, nuevamente, después de 7 días, me encuentro con ustedes. Les estoy trayendo un nuevo programa o una nueva edición de Avance Rural. En el programa de hoy vamos a estar trabajando, o les vamos a estar presentando, mejor dicho, 3 ejes temáticos: producción ovina y caprina, control de la garrapata común y alfalfa. La primera nota que vamos a estar viendo es sobre la producción ovina y caprina de carne. Ustedes recordarán que el pasado 12 de agosto se realizó en el marco de la Exposición Rural del Chaco el primer seminario de producción ovina y caprina de carne del Norte Grande. La meta de este seminario es, y fue mejor dicho, es la de formalizar y realizar la difusión y la expansión de la producción ovina de carne y, por supuesto, continuar con la expansión de la producción caprina de carne. Uno de los especialistas que se trajo a charlar es la ingeniera zootecnista Mercedes McCormick. Ella es especialista en todo lo que es la producción y comercialización de carne ovina. En esta primera parte ella va a estar dando un pantallazo de quiénes son los jugadores mundiales en la producción ovina, quiénes son los productores, quiénes son los consumidores y cuáles son los niveles de consumo y cuáles son las metas a llegar y cómo se tiene que venir trabajando para poder tener mayor producción ovina y también caprina. Veámosla. Y lo interesante esto de que ustedes tengan frigoríficos y que ustedes tengan la posibilidad de exportar, que están exportando cortes de carne caprina también, también cabras y demás, al sudeste asiático, ¿no es cierto? La verdad que eso es un avance respecto de otras provincias. Hay muchos que no tienen frigoríficos, otros que no tienen frigoríficos habilitados para exportar. Así que ese punto es sumamente interesante comparando la actividad en el país, ¿no? Voy a ir un poco mirando la diapositiva y después me gustaría también hacer un pequeño intercambio para que sea más dinámico, ¿no es cierto? Esto es simplemente saber la cantidad de millones de ovinos que hay en el mundo y por dónde se ubican, ¿no? Tenemos Asia y África a la cabeza, sin embargo son muy interesantes para nosotros, para ver la producción ovina, compararnos, para saber el tema de las exportaciones. Por ejemplo, Oceanía es un competidor muy importante al que uno mira, y de hecho hay mucha genética de Australia acá en nuestro país. Lo mismo en Nueva Zelanda. Los principales países productores son China a la cabeza, le sigue Australia, Nueva Zelanda y después el resto que se ven por ahí, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido para que podamos ir a la parte de comercialización de Argentina. Este dato sobre esos son los principales, digamos, el 41% de la carne ovina se produce en China, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Como para tener una idea de grandes volúmenes. Y los principales consumidores a nivel mundial que hoy estuvimos hablando, acá en Argentina se estima que es 1 kilo y medio, pero son datos sacados, vaya a saber cómo. La verdad que lo que nos falta en Argentina son estadísticas, nos falta registrar los animales, que toda la cadena se blanquee de manera de tener las estadísticas más claras, ¿no? Tenemos Grecia, que consume 9 kilos por habitante año, Nueva Zelanda 10 kilos, Australia casi 9, Sudán 8,5, Siria 6, Inglaterra 4,9. Los británicos en general son grandes consumidores de carne ovina y ellos eligen corderos mucho más pesados, digamos, las categorías más pesadas. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en toda la zona del Mediterráneo, ahí eligen cordero liviano. Por eso, desde la Patagonia se exporta el merino, que tiene una res livianita, que va desde 9 a 13 kilos, 11 kilos, 12, se exporta al Mediterráneo, principalmente en la Unión Europea, porque ellos eligen ese cordero lechal, ¿sí? O sea, hay mercado para todo, ¿no? Nuestro país produce distintos tipos de cordero, distintos pesos, y realmente hay mercado para todo, tanto externo como interno. Se tienen que dar todas las condiciones, ¿no?
a quienes miramos como principales exportadores. Si uno tiene que competir, tuvimos momentos donde llegamos a exportar 11.000 toneladas, pero eso depende también el tipo de cambio, depende las condiciones que se dan en el país también, ¿no? Entonces, ahí vemos que los principales exportadores son Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, España, y fíjense que aparece Uruguay, ¿sí? Uruguay tiene menos cabezas de ovinos que nosotros. Nosotros tenemos 13, 14, 15 millones de cabezas. Los datos tampoco son tan certeros, pero y Uruguay tiene 6 millones de cabezas. Pero ellos exportan una proporción enorme. Cerca del 90% de su producción la exportan. Y ellos desarrollaron en los años 90, empezaron a hacer un cordero pesado para también lograr cortes de mayor calidad y poder entrar en ese mercado. Y los principales importadores, China. China siempre es interesante, y nosotros tenemos abierto el mercado a China, cosa que es algo interesante. Estados Unidos también, que desde nuestra zona, ¿no?, arriba del río Colorado, nosotros no podemos exportar a Estados Unidos. Igual Estados Unidos está en tratativas Argentina está en tratativas para poder exportar a Estados Unidos. Francia, el Reino Unido, los países árabes. Los países árabes a lo largo de varios años han sido buenos candidatos, pero sobre todo ellos eligen categorías grandes, eligen oveja por el tipo de elaboraciones, de platos que hacen. ¿Y quiénes son los jugadores, digamos? ¿Quiénes nos interesan mirar nosotros más que nada? Miramos a Australia, que con 65 millones de cabezas produce 731.000 toneladas y exporta el 68%. El Reino Unido, con 33 millones de existencias, 300.000 toneladas, exporta el 31%, porque tiene un consumo alto. Nueva Zelanda es un gran exportador. Nueva Zelanda es líder en cuanto a calidad de producto exportado. Hace todas las variantes de productos y normalmente ha entrado a la Unión Europea a través de Inglaterra, en su momento cuando entró a vender a la Unión Europea. Y hace gran cantidad de productos elaborados, preelaborados, trabaja muy bien todo su marketing, digamos. Se pusieron a la cabeza el marketing del cordero, de la carne ovina, y entraron a varios mercados con producto de calidad y con precios muy altos. Fíjense que nosotros con 15 millones de cabezas ovinas, 53.000 toneladas, exportamos 2 toneladas, eso depende cada año, ¿no? 2.000 toneladas, que es un 2%. Ha variado a lo largo de estos años, como les dije, llegamos a exportar 11.000 toneladas en un momento. Y Uruguay, ahí aparece con sus 6 millones de cabezas, 17.000 toneladas y exporta un 73%. También varía con el tiempo, pero es un buen exportador de carne ovina. Otro dato que hoy también lo dijeron, también lo paso rapidito, pero nosotros siempre tenemos que estar mirando el mercado externo también. ¿Qué sucede, no? Si nosotros pensamos ir ahí, bueno, ¿en qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, el crecimiento del consumo de Asia, Medio Oriente y África, que se convierten en demandadores demandantes. La mayor población de consumidores de ingresos medios altos, el ovino en general, sobre todo la categoría cordero. La categoría cordero es la de mejor precio a nivel internacional, ¿sí? Y lo mismo a nivel interno. Por eso hay regiones donde no llegan con la categoría cordero y se caen hacia borrego o capón y el precio baja muchísimo, ¿no? Por eso es importante que hoy voy a hablarles de un desarrollo que se hace en otras de las regiones, que es el cordero pesado, que es un animal que sigue siendo diente de leche, sigue siendo la categoría cordero, pero tiene unos pesos interesantísimos y producto de los cruzamientos de las razas que vimos hoy. Vieron que reses carniceras tienen esas razas, ¿no? La peste porcina africana incrementó también el consumo en China. Los mercados desarrollados tienen bajo consumo per cápita, o sea, son potenciales compradores también de la carne. Y hay un creciente interés y conciencia de los consumidores sobre procedencia, de dónde viene la trazabilidad del animal, la sostenibilidad, el bienestar animal. Acá, por suerte, se está trabajando en bienestar animal.
la seguridad alimentaria y la trazabilidad. O sea que cuando producimos ovinos nosotros tenemos que tener esos requisitos porque si no en algún momento dejan de comprar directamente si no los tenemos, ¿sí? Son cláusulas que empiezan a aparecer y que si uno no tiene bienestar animal certificado en su establecimiento, a futuro no va a poder exportar a determinados países. En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624-517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794-5065-520. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Hacé tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Vamos a ver ahora un poquitito sobre lo que se habló el día 27 de septiembre. Se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez la segunda jornada ganadera sobre tecnología y valor agregado. Uno de los temas que se trató es el control de la garrapata común y la problemática que tiene esta prevención y este control. Vamos a escuchar primero al doctor Santiago Nava, que él desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Rafaela. Él es biólogo y nos va a explicar cómo se viene trabajando los ensayos y a dónde apuntan esos ensayos. Bueno, desde el INTA ya hace muchos años que venimos trabajando en todo lo que es investigación y transferencia, en el control de este parásito y de las enfermedades que transmite, que son la babesiosis y la anaplasmosis. Y bueno, específicamente en la provincia del Chaco, tomando como centro la Estación Experimental de Colonia Benítez, hay un grupo de trabajo que ya lleva también muchos años, que básicamente lo que hacemos es investigación y también transferencia de los resultados de esas investigaciones sobre métodos de control de este parásito en bovinos. ¿Dónde están realizando esa investigación? ¿La están realizando a nivel laboratorio y a nivel campo? Exactamente. Se hacen trabajos tanto de laboratorio como de campo que básicamente ¿en qué consisten? En brindar información al productor y al médico veterinario que asesora a los productores sobre distintas alternativas y esquemas de aplicación de los productos antiparasitarios y de cómo minimizar su uso, la frecuencia de aplicaciones anuales, lograr niveles significativos de eficacia con un número mínimo de aplicamientos de tratamientos anuales. ¿Qué se busca con esto? Se busca afrontar el principal problema que hoy se da no solo para el control de estos parásitos, sino para parásitos en general, incluso también en aspectos como por ejemplo el uso de antimicrobianos, que es el fenómeno de la resistencia, que es sin duda el desafío más importante que hay hoy en todas las enfermedades parasitarias. Y lo que buscamos justamente es eso, primero tener pruebas in vitro disponibles para el productor y para el veterinario que asesora a esos productores para el diagnóstico de resistencia a distintos grupos químicos y también después de cómo el productor debería emplear esos tratamientos con grupos químicos para minimizar la posibilidad de que este fenómeno de resistencia se expanda en su establecimiento. El fenómeno de la resistencia es algo que se viene viviendo año a año, por eso los productores van migrando de un producto a otro, sea por el uso de una molécula a otra. ¿Cuántos principios activos ya tienen resistencia y cuáles son los que no están teniendo todavía? Bien, diagnóstico
a resistencia, todos los grupos químicos que se utilizan en formulaciones comerciales acaricidas ya han sido diagnosticados con problemas de resistencia, todos. Y esto no es un problema de Argentina, es un problema, por ejemplo, de países limítrofes como Uruguay y Brasil, es similar. O sea que en el contexto del país ya se han diagnosticado casos a todos los grupos químicos disponibles hoy en el mercado en las formulaciones acaricidas. Como dije anteriormente, que están disponibles en el mercado. Ahora bien, eso no implica que este fenómeno que se dé en todos los establecimientos y para todos los grupos químicos en simultáneo. De hecho, hay establecimientos que no tienen problemas a ningún grupo químico, otros que tienen problemas a un grupo químico puntual y otros que tienen problemas a más de un grupo químico. Ahora, ¿cuál es el kit de la cuestión acá? El punto central es que el productor debe ser consciente que ante el uso sostenido en el tiempo del mismo grupo químico, el fenómeno de la generación de resistencia es un fenómeno prácticamente inevitable. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes están empezando a pergeñar o a diagramar como para poder transferirle eso al productor, para poder evitar esa resistencia o tratar de... ¿Es la alternancia? ¿Es un plan de combinación? ¿Cuál sería? Justamente eso, es la alternancia de grupos químicos, pero no una alternancia de año a año, por ejemplo, usar un año un grupo químico, al segundo año otro, sino la alternancia en el mismo esquema de tratamientos que se dan en el año. Por ejemplo, no hacer 2 tratamientos sucesivos con el mismo grupo químico. Eso, si bien, obviamente, no disminuye a cero la probabilidad de que se genere resistencia, pero sí contribuye a disminuir esa probabilidad. Es mucho menos probable o que tarde más en el tiempo en generarse haciendo esa alternancia que si no existe la alternancia. Por ejemplo, si se hace en tratamientos sucesivos a grupos químicos. Y el otro punto que el productor y el veterinario deben tener en cuenta, que una molécula funcione bien, que uno vea en el campo que con un grupo químico dado el tratamiento funciona muy bien, justamente lo que hay que hacer con ese grupo químico es preservarlo, no seguirlo usando en el tiempo, porque si no, exactamente, si no, se llega a un punto donde finalmente se genera resistencia a ese grupo químico. Por lo tanto, por más que el producto funcione bien, tiene que hacer una alternancia de grupos químicos en su esquema de tratamientos anuales. Hablamos que se están haciendo ensayos de laboratorio. Específicamente en el Chaco se está en un establecimiento o en varios establecimientos también llevando adelante las pruebas. Sí, exactamente. Eso se hace tanto a nivel predial de INTA, pero también se trabaja mucho con productores privados. Justamente, no solo haciendo estos ensayos, y después las pruebas de laboratorio, que básicamente son pruebas para poner a punto técnicas in vitro de diagnóstico de resistencia, hoy en la provincia del Chaco, para los productores de la provincia del Chaco, están disponibles. En el INTA o en ámbitos como las facultades veterinarias. Son pruebas que están disponibles para que el productor las utilice. Entonces, como conclusión, la sugerencia, ¿cuál sería? La alternancia de los distintos grupos químicos en sucesivos tratamientos a lo largo del año. Exactamente. No hacer 2 o 3 tratamientos sucesivos con el mismo grupo químico, sobre todo si son drogas de larga acción, porque mayor es el poder, el periodo de acción de una droga, mayor es la presión de selección que ejerce sobre la población de los parásitos. Entonces, sobre todo con aquellas drogas de larga acción, es crítico hacer la alternancia entre tratamientos. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a retomar lo que la ingeniera McCormick nos comentaba sobre lo que es la producción y la comercialización ovina a nivel mundial y a nivel país.